Esto es Todo Terreno. Pedro, ¿nos escuchas? 1, 2, 2, 2, ¿nos escuchas? 2, 3, 4, 5. ¿Nos escuchas? Amigo todoterreno, 1, 2, 3, ¿nos escuchas? ¿No? Sí. Bueno, bienvenido amigo todoterreno. Qué alegre nuevamente verte. Sabes que hoy vamos a trabajar un tema muy especial que le hemos denominado cómo escuchar. Y hay una cita bíblica que Eduardo nos va a leer, que cuando yo la leí dije, no, definitivamente yo tengo todo al revés de la cita bíblica. Vamos a ver si solo yo soy el chusema o ustedes comparten el concepto. Eduardo, bendiciones. ¿Listos? Hola amigos, vamos a leer Santiago 1:9 que dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Mira, a mí me da risa de veras porque somos rápidos para enojarnos, rápidos para hablar y tardos para escuchar. O sea, tenemos Santiago 1:9 de Cruzado. atrás para adelante. Bien cruzado. Bueno, una de las cosas que nosotros queremos siempre es que los demás nos escuchen. Y John Maxwell dice: un oído sordo es la primera señal de una mente cerrada. La gente que escucha es gente que valora, y a la gente que la escuchan de por sí le agregan valor. El peor de los errores cuando escalamos es no querer escuchar a los demás. Ya sea en las empresas o ya sea en el lugar donde nosotros estemos, si nosotros queremos hacer todo porque somos nosotros los que podemos, pero no escuchamos lo que la demás gente dice, vamos a, si nos va bien, subir, pero a nuestra manera, o quedarnos estancados donde estemos. Recordemos que el escuchar para muchos de nosotros es como: mira, contame tus problemas. Entonces venimos y vamos a tomarnos un café con alguien, nos cuenta sus problemas, pero lo primero que hacemos nosotros es: no, mira, eso no está bien. Lo que vos deberías de hacer es esto, solucionarlo con esto. O sea, El sabio consejero. Correcto. Pero en ningún momento tal vez esta persona nos pidió nuestra opinión. Esta persona tal vez lo único que quería era que él lo escuchara. Y se da la contraparte. Yo no sé si te ha pasado, Eduardo y amigo todoterreno, que estás tú con alguien y él te empieza a contar y te cuenta todas sus cosas y tú lo escuchas muy atento, pidiéndole a Dios si en algún momento hay que intervenir y dar una sugerencia o simplemente escuchar. Entonces termina él y tú: bueno, pues fíjate que yo también he estado con estas cosas, y te dice: mano, disculpa, fíjate que yo ya me tengo que ir. Yo no así como: ay, entonces ¿qué me va a ir a mí la mesera? Porque No era primero vos y después yo. sí, entonces muchas veces nos gusta que nos escuchen, pero no nos gusta dar el tiempo para escuchar, porque el escuchar lo que está regalando es tiempo, y tiempo es vida. Amigo todoterreno, si tú tienes a alguien cercano que te escucha, que se preocupa por ti, ámalo, porque lo está haciendo desinteresadamente, seguro. No, y no todas las personas tienen. Para mí esto es un don. El saber escuchar a la gente es un don. ¿Por qué? Porque, como les decía, muchos queremos opinar, muchos queremos decir: no, mira, es que por eso te pasan las cosas. Eso creo que es el dicho más rápido de todo, ¿verdad? Porque vos no aprendes. Mira, y pasa en el matrimonio. Muchas veces, tal vez nuestra esposa está contándonos algo y nosotros, en vez de escucharla, no, es que el carro lo golpeaste porque yo te dije que no te metieras para atrás. ¿Por qué te metiste para atrás? Yo te había dicho que era de frente. Pero entonces empezás, ¿verdad? El experto, va a hablar el experto. Entonces, hoy vamos a ver algunos puntitos de cómo aprender a escuchar, para que cuando nosotros podamos sembrar el escuchar, seguramente vamos a cosechar quien nos escuche, Eduardo. Y regresamos a una parte de Santiago 1:19 que dice: todo hombre sea pronto para oír. Si en verdad nosotros queremos ser buenos escuchando a la gente, buenos en esto de la comunicación, primero debemos de escuchar a Dios. ¿Y cómo vamos a escuchar a Dios? A través de su palabra. Oí un predicador que decía: si no escucha a Dios, léalo, decía. Pues sí. Y me gustó un montón, ¿verdad? Porque muchas veces las personas dicen: es que yo le pregunté al Señor y no escucho la respuesta. Y Dios no me habla, dicen. Y tal vez Dios no le habló, sino le escribió, ¿verdad? Ahí entonces, está la Biblia. ¿a dónde tenemos que recorrer? A la palabra. Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor.
¿Y cómo creamos ese temor al Señor? Leyendo su palabra. Mira, cuando uno logra entender que la Biblia no solo está llena de un montón de historias bonitas, porque cuando de verdad no le pones coco, dice uno, empieza uno a leer, ¿verdad? Que la batalla no sé quién, yo no, ¿qué tengo que ver con eso? Y luego, ¿qué fue el rey? Y que hizo las cosas malas. Y luego vino el otro, hizo las cosas buenas. Y uno, ¿qué puede ser eso para mi vida? Pero cuando tú lees la palabra con los ojos del Señor y con el Espíritu Santo como tu guía, vas encontrando cada regalo. Te contaba, Eduardo, que esta noche me toca compartir en nuestra célula y tenía que hablar sobre el amor perdona. Y el Señor me lleva al amor y de perdón un poquito. Cuando Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y 3 veces se lo pregunta. Yo decía, ¿pero por qué 3 veces le pregunta? No le creía. No, porque 3 veces Pedro lo había negado. Entonces vas encontrando esas cositas. Dice uno, de verdad que todo eso va. Pero hermano y amigo todoterreno, realmente tenemos que tomarnos el tiempo para leer la palabra sin prisas. Empieza con poco, no tienes que leer capítulos de entrada. Empieza a leer un capítulo por lo menos, pero dile al Señor que te revele y Él te va a decir cómo escudriñar la palabra. No, y lo bonito de la lectura de la palabra es, yo no sé si ustedes leen libros, qué tipo de género les gusta. O sea, en la palabra hay acción, hay terror, hay fantasía, empresa, negocios, paternidad, familia, matrimonio, ahí todo. Netflix no le llega pero ni a una esquina de todo lo que puede encontrar ahí. Están los géneros de la librería completo metido en un libro. Total. Y la segunda forma de escuchar al Señor es a través de su Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo vamos a escuchar al Espíritu Santo si no mora dentro de nosotros? Realmente, amigo todoterreno, esto más que una religión, realmente es una convicción de que tú hayas invitado al Señor a vivir en tu vida, que hayas invitado al Señor a gobernar tu vida y que deje de ser para ti algo extraño, sino que pase a ser tu Padre. Y que entendamos esa parte donde Jesús dijo, miren, yo ya me voy, pero se van a rayar, dijo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Y de nosotros depende el que el Espíritu Santo nos pueda guiar, nos pueda hablar. Imagínense que el Espíritu Santo hasta nos defiende ante Dios. O sea, hay tantas cosas que el Espíritu Santo puede hacer que nosotros no las aprovechamos. Y es algo personal, Eduardo y amigo todoterreno. Yo te invito a que tú de veras experimentes. Dice la palabra, ve a tu habitación, cierra y busca al Señor en esa intimidad. Cuando tú buscas al Señor y dile. No me interesa que me digas qué religión tú eres, ni mucho menos, pero dile al Espíritu Santo, quiero experimentarte, quiero conocerte, y vas a tener regalos maravillosos del Señor. Esa sería la segunda forma de escuchar al Señor. Primero, a través de su palabra. Segundo, siendo guiados por el Espíritu Santo. Ahora bien, otra forma de escuchar es escuchar a otros, escuchar a otras personas, pero tenemos que tener cuidado qué estamos escuchando. ¿De qué estamos alimentando nuestro corazón y de qué estamos alimentando nuestra mente, verdad? Dice el señor Del Carnegie en cierta oportunidad que uno puede hacer muchos amigos en 2 semanas convirtiéndose en alguien que sabe escuchar. De lo contrario, le va a tomar 2 años tratar de hacer lo mismo. Imagínense si nosotros podemos ganar un montón de tiempo sabiendo escuchar. Eso es un gran ejemplo. Y también hay consejos humanos, psicológicos, si ustedes quieren, que es importante cuando estamos escuchando a alguien. Primero, ve a la persona cuando le está hablando. Yo estoy aquí ya medio torcido, porque tengo a Eduardo como en un lateral, pero me interesa verlo para verle la cara si no está mintiendo. No, tenemos que aprender a ver a las personas cuando nos está hablando, ¿verdad? Eso de alguna forma muestra no solo respeto, sino muestra el interés, ¿verdad? Porque qué feo es cuando uno está hablando con alguien y alguien, sí, dale, bro. Yo te escucho. Y uno dice, ¿será que listo o yo soy muy tonto? Porque yo no puedo escribir y escuchar al mismo tiempo, o sea, no nos mintamos. Entonces creo que va a ser un buen detalle para las personas, ¿verdad? Esto de poder ver a la persona, también tenemos que no solo poner atención, sino memorizar parte de lo que está hablando para que si en algún momento tenemos que hacer una pregunta que de verdad vea nuestro interés. Y fíjate que algo tan bonito cuando estamos escuchando y se parte para hablar, dentro de las tantas cosas que tiene mi pastor de la Frater, es de que yo no sé cómo se le quedan los nombres. Mira, tiene una habilidad, porque él mira a cualquiera, ¿qué tal Jorge? ¿Qué tal Mario? ¿Qué tal Roberto? Yo decía,
¿cómo se le quedará 12,000 miembros activos y sabe algo de ti? Porque, por ejemplo, me dice, ¿qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Dieguito? ¿Qué memoria? En cambio, yo tengo que confesar, por mi forma de ser y mi temperamento, a veces uno no se recuerda de los nombres, entonces comete el pecado de ponerle apodos a la gente, ¿verdad? Y a veces quiero contactar a la gente y crees que me acuerdo, Eduardo. ¿Por qué? Porque, el otro, no sé, ¿verdad? El asunto es de que es un muy mal hábito que de verdad he estado trabajando con él para quitarlo, no de ayer, sino que de hace tiempo, porque eso no muestra interés, ¿verdad? Porque qué bonito cuando le dicen a uno su nombre en el momento que uno les está conversando. El segundo ejemplo, el segundo consejo nos decía que seamos un espejo para los otros, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que podamos reflejar lo que las personas nos están contando, ¿verdad? Yo no le digo que sean actores para hacerlo, ¿verdad? Y fíjate que qué miedo, ¡ay, qué miedo!, ¿verdad? Y qué alegre, ¡ay, qué alegre!, ¿verdad? No, pero que las personas sepan, a veces uno le está hablando a las personas y a mí me pasa que le estoy hablando a alguien, ¿verdad? Entonces yo paro de hablar y le digo, ¿qué piensa? 1, 2, 3. Sí. Digo, no, no está escuchando nada. Y nos citó para recibir un consejo, una palabra de apoyo. Entonces, seamos un espejo para los otros. Y el tercer consejo es ser un buen estudiante. ¿Qué significa esto? Que dentro de la plática nosotros podamos parar y decirle, o sea que quien afectó esto era el primo de la persona. Está bien. Para que la persona de verdad se sienta. Como le digo, cuando tú escuchas, es como una interacción. Que haya una interacción. Que se vea de que sí hay una participación de los dos, ¿verdad? No, y que si no es un monólogo que el cuate taca. Es como que nos ponen el podcast y ahí nos están escuchando. No está, sí. Aquí, pues ustedes tienen que interactuar con nosotros, amigo todoterreno que de sí, eso les estamos diciendo ahorita, que nos escriban. Que nos escriban, que nos comenten qué temas queremos, que nos den like, que se suscriban. ¿Por qué? Para que esta comunidad siga creciendo y logramos cumplir el objetivo que el Señor ha puesto. Bueno, ese fue un anuncio, Eduardo, de todo terreno. Hay una historia en la palabra. No diga el patrocinador, no diga el patrocinador. No vamos a decir los patrocinadores, que si no nos cobran. Hay una palabra muy linda, una historia que la Biblia nos relata. Y Eduardo es bueno para relatar historias. Dice, bueno, primero vamos a decir que esto se llama escuchar el mensaje. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a lo largo de nuestra vida que nos pasa como aquel teléfono descompuesto, ¿verdad? Que jugábamos de chiquitos, donde alguien decía una frase y cuando llegaba al final era toda totalmente hecha a pedazos, ¿verdad? Entonces, en Jueces 4, del 6 al 9, hay una historia donde dice: Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo: El Señor, el Dios de Israel, ordena: Ve y reúne en el monte de Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y la tribu de Zabulón. Yo traeré a Císara, jefe del ejército de Javín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo Quizón, dice. Ahí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo: Solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, le dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Císara en manos de una mujer. ¿Qué te parece esto, Carlitos? Mira, la historia es linda y solo quería como subrayar algunas cosas. Débora no era una señora que estaba en la esquina platicando, que cuidaba a sus hijos y todo. Débora realmente era la única jueza. O sea, ella tenía un cargo y era una posición muy importante. Entonces, cuando ella llama a Barak, ¿verdad? Para que pues acabaran. También era profeta. Sí, tampoco era que apareció ahí un pelón, venía un Carlitos Alarcón ahí, vení vos, quiero que hagas. O sea, eran personas de eminencia los dos. Pero cuando recibe esta dirección Barak, yo no soy quien, ni podría decir si fue un error o no escuchó bien, donde dijo, yo sí le entro, pero necesito apoyo. Desde el momento que ella le estaba diciendo eso era porque era la voz del Señor que le estaba indicando hacer eso. Y él casi como que... Es que por eso le hablábamos sobre escuchar bien, ¿verdad? Porque si el Señor te dice, mira, yo lo voy a ir a traer, pero vos vas a luchar con él y el Señor dice que vas a ganar, ¿qué te está diciendo? Y todavía le dice, le entramos, pero si usted se viene conmigo, porque sabía el nivel que era, o sea, no es lo mismo.
No es lo mismo ir a hablar con alguien y llevando al presidente de la República atrás que ir solo a poder hablarle, ¿verdad? Y a mí, ahorita que te decía eso de hablarle, me recuerda cuando Jesús estaba con sus discípulos, ¿verdad? Que necesitaban el lugar para la Pascua. Cuando les dice, vayan con ese burrito que va ahí, ¿Sí? Vayan y le dicen al Señor, yo digo que me den el burrito para que se venga. Yo me pongo a pensar, los discípulos, ¿cómo le vamos a decir al amigo que nos dé su moto? Porque el Señor la quiere aquí, ¿verdad? Pero era la fe. Sí. Ellos habían visto a Jesús hacer tantos milagros que dijeron, bueno, si Él dice que así es, así será. Cosa que aquí pues tuvo sus dudas, ¿verdad? Pero hay un desenlace hermoso. Bueno, hermoso para la palabra, aunque fue un poco sangriento. Sí, pero está la parte donde, o sea, el Señor le quería dar ese triunfo a Barak y él por esa inseguridad, no fue él el que se llevó la gloria al final, ¿verdad? O sea, Dios se llevaba la gloria, pues, pero quería dársela a esta persona y él no lo quiso hacer. Pero ahí lo que me confronta, Eduardo, y no sé si amigo todoterreno le estás poniendo coco a la historia, es de que cuántas veces el Señor te quiere dar la victoria sobre un montón de situaciones. Te quiere dar la victoria sobre el alcohol, te quiere dar la victoria sobre la enfermedad, te quiere dar la victoria sobre el adulterio, sobre la pornografía y sobre todo pecado, que el Señor te quiere dar la victoria. O también te quiere dar la victoria sobre tus negocios, tu familia, tus empresas, qué sé yo. Y nosotros por dudar perdemos esa gran bendición, ¿verdad? Y literalmente no es de que el Señor sea injusto, pero si te está dando la oportunidad de tener esa victoria, si el Señor te sacó de ese lodo cenagoso, ¿quién eres tú para dudar de ello? Y fíjate que hay una frase que hoy en la mañana me recordé, no la hice yo. Realmente lo hizo una mujer de Dios también y decía, el Señor en su limpieza y en su pureza tomó la decisión de meter su mano en ese lodo cenagoso y no un lodo que bueno, es un lodo de que cayeron ramas. No, un lodo cenagoso. Ahorita con esto de las lluvias, yo tuve la oportunidad de estar en el relleno sanitario de la zona 3, viendo un tema de unos cartones que necesitábamos, ¿verdad? Y era un lodo, sin exagerarle, amigo todoterreno, como de 20 centímetros que entramos en el carro. Pero el asunto es que el lodo olía tan mal, ¿verdad? Porque tenía revuelta muchas cosas. Pero lo que les quiero decir con esto es que Dios en un lodo como ese metió las manos, te sacó, te limpió, te perfumó y hoy te tiene en un estante exhibiéndote como una obra completa de su gracia. Si el Señor hizo todo eso por ti, ¿para qué regresas al lodo, amigo todoterreno, si ya el Señor te perfumó y te volvió limpio? Entonces, si el Señor te está llamando a esa victoria, no la rehuses. ¿Qué podemos aprender sobre escuchar? Cuando nosotros recibimos un mensaje, ya sea de alguien, ya sea de Dios, ya sea de alguna situación, debemos de aprender a ponerle atención. ¿Por qué? Porque muchas veces si nosotros no ponemos atención a este mensaje, las cosas no van a funcionar como Dios quiere que funcionen. Y ya lo aprendimos en esta historia. A veces nosotros nos tomamos el papel como de... bueno, mejor lo hago a mi manera. Yo creo que ese también fue una de las partes de esta de Barak. Le dijo, venite conmigo porque así no me siento solito y a mi manera. Y me recordaba la parte donde están los... Ese era Chapín. Barak era Chapín. No, porque todos queremos ir acompañados a todos lados. Sin embargo, en todo esto nosotros podemos ver así como... El Señor está dando una solución que era una solución inmediata donde le está dando la gloria a alguien, pero nosotros estamos acostumbrados todavía a hacerlo a nuestra manera, ¿verdad? Entonces, yo me recordaba cuando fueron las plagas en Egipto y llegó Moisés y le dijo, mira, le dijo, ¿quieres que ore para quitar ahorita la plaga esta de las ranas? Y le dice el faraón, que al otro día. Entonces él tenía la oportunidad de que se fueran las ranas en ese ratito y dijo, no, hay una prédica de Dante Gebel que se llama Una noche más con las ranas. Era procrastinador el cuento. Entonces imaginémonos esa parte donde todavía se queda ese tiempo más y era como hacerlo a mi manera, ¿verdad? Hacerlo como yo quiero, aunque todavía esté sufriendo otro poquito, porque él podía devorar en ese ratito y se acababa. Pero creo que así hay situaciones aquí donde nosotros decimos, pero yo creo que a mí me conviene más hacerlo así, entonces mejor hagámoslo así. No, y fíjate que
nosotros los varones a veces somos llevados de una forma diferente, ¿verdad? Yo me recordaba esa canción del Mundo viejita, ¿verdad? Que decía, a mi manera. El ritmo no era malo de la canción, ¿verdad? Que decía, tal vez lloré, tal vez sufrí, pero a mi manera. Pues hoy con los ojos del Señor yo lo miraba y decía, qué rico era, fallé un montón, me golpeé un montón, pero es que yo así quise. O sea, imagínate, yo no sé si llegar a la pero lo hice yo fui. Es que así es, o sea, llegar yo no sé si estarse en el rubro de tontería o en el rubro de orgulloso. En vez de decir, no, ya no lo hice a mi manera, lo hice a la manera del Señor. Y así fue como encontré. Y fíjate que con esto de escuchar, también es un reto, amigo todoterreno, y te lo digo de corazón, porque yo también soy esposo. Muchas veces el Señor tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros, Eduardo, a través de nuestra esposa, de nuestro cónyuge, ¿verdad? Pero por los problemas que tenemos como pareja, llega el mensaje y nos pasa a las de Barak, no lo entendemos. Yo creo fielmente que nuestras esposas tienen un sexto sentido, y las esposas que buscan al Señor estamos recuadrados con eso. ¿Por qué? Porque ellas ven cosas que uno no ve. Uno le dice, fíjate que voy a hacer tal negocio. No, ese no te va a funcionar. ¿Por qué? Por esto y esto. Y uno dice, ay, qué negativa. Pero realmente ellas son realistas, ¿verdad? Nosotros, los varones, más si son sanguíneos como yo, tenemos el síndrome del Chavo del 8, ¿verdad? Y entonces vienen y me dicen, mira, te ofrecemos una línea de celulares y vendemos y compramos y ganamos y vamos a vender aquí. Y puro el Chavo del 8, ¿verdad? Entonces mi esposa viene y me siente y me dice, solo explícame a qué horas vas a vender los teléfonos y tú vendes cloro y vendes desinfectantes y cloros desinfectantes y más. Pueden llamarte. Entonces, ¿qué pasa con esto, verdad? Tenemos que aprender a escuchar a las esposas. Y si tenemos esposas, amigas todoterreno que están escuchando nuestro podcast, que el Señor ponga una palabra sazonada en tu boca, amiga todoterreno, para que tú puedas trasladar ese mensaje. Recuérdense que las esposas son literalmente como unos radares, pero el guerrero va a ser el varón, pero la esposa es como un radar que le va diciendo, mira, están entrando por la izquierda, están entrando por la derecha y nosotros tomaremos nuestras decisiones. Entonces aprendamos a escuchar también a nuestro cónyuge. Sí, y la parte donde realmente el Señor, o sea, nos permitió nuestro matrimonio con las esposas porque es nuestro complemento, ¿verdad? Las cosas que nosotros no vemos, ellas las ven, sí. Así como dice Carlito, ¿verdad? Carlitos está ahí, ¿qué quiere vender? Y al final se da cuenta por lo que le dice a su esposa de que sí, ¿a qué horas en el día voy a ponerme? Entonces uno analiza, no, de verdad que sí, no. Entonces sí es bueno esa parte de escuchar. Y esa parte donde nuestras esposas toman un papel bien importante, ¿verdad? Porque como lo dicen afuera de los que no somos cristianos, ese sexto sentido de las esposas. Muchas veces es real, pero también es algo que tiene que ser así de la mano de Dios y tiene que ser muy, muy certero, porque a veces también se da de que sea algo buscando otras cosas. Pues obviamente si estamos buscando al Señor, yo creo que va a haber un discernimiento y lo que tal vez el mensaje es que sea receptivo al consejo. La decisión al final la vas a tomar tú. Si quieres vender los celulares, si te va a llevar más tiempo de lo necesario o vas a fracasar, será la decisión, en este caso mía. Pero que sí seas abierto al consejo de tu amada. Y para entrar un poquito, así como decía Carlito, ¿verdad? Que le tocó hablar bastante del amor y un poco del perdón, a nosotros nos tocó hablar bastante de escuchar y ahorita vamos a hablar un poquito sobre hablar. ¿Por qué? Porque también hablar y contarle las cosas a alguien tienen que ver con que nosotros sepamos hacerlo, ¿verdad? Y por lo menos hay como algunos tips que nosotros debemos de aprender. Primero, que debemos usar nuestra lengua solamente cuando es necesario. ¿Qué significa eso? Que sea sabiamente. Por eso dice Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para hablar. Recordemos que muchas veces no nos damos cuenta lo que dice la palabra de que en la boca tenemos el poder de la vida y la muerte y nosotros estamos hablando, mira, mi negocio va a quebrar, mira, no puedo vender, mira, hago y nada me sale. O sea, nosotros mismos estamos empezando a hablar cosas que tal vez no están pasando en ese momento, pero ya las estamos profetizando, ¿verdad? Entonces, esa parte tenemos que entenderla muy claro y por eso dice que nosotros debemos de hablar sabiamente. ¿Y cuáles son las cosas que debemos aprender en esto? Fíjate que me gustó mucho esto, ¿verdad?
Ya lo había escuchado, pero no le había puesto coco. Que todos tenemos 2 oídos. 2 oídos. Y tenemos una lengua, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ser más prestos para escuchar que para hablar. Para poder hablar, ¿verdad? Entonces, uno de los consejos es que antes de hablar pensemos. La mayoría de varones, y no todos, primero hablamos y después pensamos. Y muchas veces metemos la pata bien feo, ¿verdad? Sí. Tenemos que aprender. Si no siempre tenemos que hablar, Eduardo. No siempre tenemos que contestar. Pero si vamos a contestar, que seamos prudentes. Y la palabra nos da un consejo. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina, ¿verdad? El mismo autor de Proverbios pues nos aconseja acerca de esto, de ser rápidos, de no ser tan rápidos, para hablar. El segundo. Deténgase antes de hablar. Deténgase. Dele, perdón que me le metí al carril ahí. Deténgase antes de hablar. Creo que lo que decía Carlitos, tiene que ver mucho con el primero, solo que el primero nos hablaba de pensar antes de reaccionar. Nos pone como un freno. En Eclesiastés 5:2 dice, no te apresures ni con la boca ni con la mente. Dice, tiene los dos amarrados. El ser tardo para hablar tiene que ver con pensar antes de expresarnos. Tiene que ver con pensar justamente y expresar sabiamente. Yo creo que esta es una de las cosas que a mí me ha pasado mucho. Yo la verdad a veces soy un poco reactivo y digo las cosas. Mi esposa me regaña, me dice, si no tenés filtro. Entonces, esto es bien importante a la hora de hablar y a la hora de reaccionar. Ya hablamos de las reacciones, pero el podernos detener nos va a ayudar primero, a no pasar un rato colorado. Segundo, a pensar bien antes de ver una solución o a un problema, o a pensar bien antes de abrir nuestra boquita, ¿verdad?, ante cierta situación. Y tercero, nos va a permitir hacer las cosas correctamente. Y una cosa importante, Eduardo, con esto de hablar, me recordé de algo, una experiencia que tuve qué vergüenza me da, pero te la voy a contar muy rápido. De ser prudentes antes de hablar. Fíjate que yo tenía que ir por unas muestras a una bodega. Y pues fui, ¿verdad? Cuando llegué habían cerrado. Entonces yo le dije llegué a la garita, ¿verdad? Y le dije, mire, vengo a la bodega número 5. Ajá, ¿cuál es su nombre? Fulanito y tal. ¿Y a qué viene? Mire, le dije, ¿qué voy? Eso no es importante, ¿verdad? Imagínese que yo vaya a traer dinero y me pasa algo. Entonces yo voy a pensar que usted estaba en eso. Y me dice el agente de la garita, si usted es don fulanito, va a la bodega tal y tal y viene por una cajita, aquí se la dejaron, me dijo. Mire, Eduardo, me dio una vergüenza, pero una vergüenza. Y entonces yo solo le digo, mire, ¿puedo entrar para dar la vuelta? Claro, pase, caballero. Entré, me dio mi cajita y me salí. Entonces ese es un claro ejemplo, mis amigos todoterreno, que tenemos que ser prudentes también para hablar y hasta para escuchar, porque como cuando me empezó a hablar, yo ya estaba enojado. Ya no lo escuché bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que me quería decir? Que ahí estaban las muestras. Entonces pasamos vergüenzas, ¿verdad? Por último, un poquito. Audite lo que habla. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Cuidado con lo que pensamos. La palabra nos dice en Filipenses 4:8 en qué vamos a pensar, en todo lo bueno, en todo lo noble, en todo lo justo. Cuidemos nuestros pensamientos, porque cuando hablas de repente, lo que va a delatar es lo que está en tu mente y lo que está en tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo creo que el consejo final es en Eclesiastés 5, del 2 al 3, Eduardo. Sí, dice, no te apresures, ni con la boca ni con la mente, a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. Qué importante realmente es saber escuchar y también saber hablar, pero sobre todo escuchar al Señor por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, para que todo lo demás fluya, ¿no? Así es. Y como nada, pues el tiempo se nos va y recordemos, amigo todoterreno, que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. A leer tu palabra, escuchar al Espíritu Santo y seguramente encontrarás la bendición del Señor. Gracias por haber estado con nosotros.